Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy nos embarcamos en un viaje profundo, detallado y transformador a través de una de las obras más influyentes de la literatura universal. Hablaremos de Walden, o La vida en los bosques, escrita por Henry David Thoreau. Pero no haremos un simple resumen. Vamos a realizar una disección completa, de más de 10.000 palabras, para desentrañar cada capa de significado, cada reflexión, cada crítica y cada enseñanza que este libro nos ofrece. Prepárense para una experiencia auditiva que les hará replantearse su relación con el trabajo, la naturaleza, la sociedad y sobre todo con ustedes mismos. Para entender Walden, primero debemos entender a su autor y el contexto en el que fue escrito. Henry David Thoreau nació en 1817 en Concord, Massachusetts. Fue contemporáneo y amigo de Ralph Waldo Emerson, el líder del movimiento trascendentalista. El trascendentalismo era una corriente filosófica y literaria que enfatizaba la bondad inherente de las personas y la naturaleza, y creía que la sociedad y sus instituciones habían corrompido esa pureza. Los trascendentalistas abogaban por la autosuficiencia, la intuición y una conexión directa con lo divino a través de la naturaleza. En 1845, en un acto que hoy llamaríamos un experimento social y personal, Thoreau decidió alejarse de la vida convencional. Tomó un hacha, se fue a las orillas del lago Walden, en un terreno que pertenecía a Emerson, y construyó una pequeña cabaña con sus propias manos. Allí vivió durante 2 años, 2 meses y 2 días. Pero el libro que conocemos como Walden no es un diario exacto de esos años. Thoreau condensó su experiencia en un solo año, desde la primavera hasta la siguiente primavera, para darle una estructura cíclica y simbólica. El libro se publicó en 1854, y en su momento no fue un gran éxito de ventas. Sin embargo, con el paso de las décadas, su mensaje ha resonado con fuerza en diferentes épocas, especialmente en momentos de crisis social, materialismo desenfrenado o búsqueda espiritual. Hoy más que nunca Walden se lee como un manual de resistencia contra la cultura de consumo, el ruido digital y la desconexión de lo esencial. Ahora adentrémonos en el corazón del libro. El primer capítulo se titula Economía. Y no se dejen engañar por el nombre. Thoreau no está escribiendo un tratado de finanzas corporativas. Está hablando de la economía de la vida. De cómo gastamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero. Su tesis principal es que la mayoría de las personas viven vidas de tranquila desesperación. Trabajan en empleos que odian, para comprar cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les importan. Thoreau nos invita a hacer un cálculo radical. ¿Cuánto cuesta realmente una vida? Él calculó que construir su cabaña le costó $28.12. Sí, lo dice con precisión. Y mantener su estilo de vida durante un año le costaba unos $62. Trabajaba apenas 6 semanas al año para cubrir sus necesidades básicas. El resto del tiempo era suyo. Lo dedicaba a leer, a escribir, a observar la naturaleza, a pensar. Esta es una de las ideas más provocadoras de Walden. Thoreau sostiene que la mayoría de nosotros no poseemos nuestras posesiones. Son nuestras posesiones las que nos poseen a nosotros. Una casa grande requiere una hipoteca grande, que requiere un trabajo estresante, que requiere un coche para ir y venir, que requiere un seguro y gasolina. Y así construimos una jaula dorada para nosotros mismos. La solución, según Thoreau, no es trabajar más, sino necesitar menos. Él nos anima a simplificar. A reducir nuestras necesidades a lo básico, comida, refugio, ropa y combustible. Y nos advierte que la mayoría de las comodidades de la vida moderna no son necesarias. Son meros obstáculos para el desarrollo espiritual. El costo de una cosa, dice, es la cantidad de vida que se requiere para intercambiarla. Esa frase es devastadora y liberadora a la vez. Pasemos al segundo capítulo, ¿dónde viví y para qué? Aquí Thoreau describe su elección de vivir en los bosques. No lo hizo por misantropía, no odiaba a la gente. Lo hizo por un deseo de enfrentarse a los hechos esenciales de la vida. Quería vivir deliberadamente, para no descubrir al morir que no había vivido. Es una de las frases más citadas de la literatura, y con razón. Thoreau buscaba la soledad, pero no el aislamiento absoluto. Su cabaña estaba a solo 1 milla de la aldea de Concord. Podía ir a la ciudad cuando quería, pero prefería la tranquilidad del lago. La soledad, para él, no era la ausencia de personas, sino la presencia de uno mismo. En la naturaleza, uno puede escuchar su propia voz interior, ahogada por el ruido de la sociedad. El capítulo Lectura es una defensa apasionada de los libros clásicos. Thoreau creía que leer era un acto heroico. No la lectura ligera de periódicos o novelas populares, sino la lectura de los grandes textos de la humanidad, los que han resistido la prueba del tiempo. Leer a Homero o a Platón, a los sabios orientales. Para él, la lectura no era un pasatiempo, sino una forma de comunicación con las mentes más brillantes de la historia. En el capítulo Sonidos, Thoreau contrasta el silencio del bosque con los ruidos de la civilización. El tren, ese símbolo del progreso industrial, pasa cerca de su cabaña. Thoreau lo escucha y reflexiona. El tren es ruidoso, apresurado, comercial. Lleva mercancías y pasajeros de un lado a otro sin descanso. Es una metáfora de la vida moderna, que siempre corre hacia algún lugar sin saber bien por qué. Pero Thoreau también escucha los sonidos de la naturaleza. El canto de los pájaros, el croar de las ranas, el ulular de los búhos. Estos sonidos no tienen prisa.
Son puros. Son música. Y nos invita a sintonizar con ellos, a dejar que la naturaleza nos enseñe su ritmo, que es el ritmo de la vida real. El capítulo Soledad es uno de los más hermosos del libro. Thoreau describe cómo la soledad puede ser una experiencia profundamente enriquecedora. Explica que nunca se sintió solo en el bosque. Incluso cuando llovía y estaba dentro de su cabaña, sentía una comunión con el universo. La naturaleza era su compañía. Las estrellas, los árboles, el lago. Todo le hablaba. Esta idea es revolucionaria en un mundo que teme a la soledad. Llenamos nuestros días con compañía constante, con redes sociales, con ruido, con trabajo. Pero Thoreau nos dice que la soledad no es un vacío que hay que llenar. Es un espacio sagrado donde podemos encontrarnos a nosotros mismos. Es en la soledad donde nace la creatividad, la introspección y la verdadera libertad. Ahora llegamos a visitantes. A pesar de vivir en el bosque, Thoreau recibía visitas. Desde granjeros locales hasta fugitivos esclavos. Cada visitante le enseñaba algo. Thoreau no juzgaba a nadie por su condición social. Valoraba la autenticidad. Prefería la conversación sincera de un leñador a la charla vacía de un hombre de negocios. Aquí hay una crítica sutil a la hipocresía social. En la ciudad, la gente se pone máscaras. En el bosque, Thoreau podía ver a las personas tal como eran. Y descubrió que la verdadera sabiduría no se encuentra en las universidades ni en los salones de la alta sociedad, sino en la experiencia directa y la observación honesta de la vida. El capítulo El campo de frijoles es fascinante. Thoreau cultivó un campo de frijoles, no tanto para alimentarse, sino como un acto filosófico. Arrancar las malas hierbas se convirtió en una metáfora de la lucha contra los pensamientos y hábitos improductivos. Cada planta de frijol era una lección de paciencia, de trabajo manual, de conexión con la tierra. Thoreau se da cuenta de que el trabajo agrícola no es solo una forma de obtener comida. Es una forma de meditación. Cuando estás arrancando malas hierbas, no puedes pensar en otra cosa. Estás presente. Estás en el momento. Y esa presencia, esa atención plena, es la base de una vida auténtica. En la aldea, Thoreau describe sus visitas a Concord. Va a la ciudad para escuchar chismes, para ver a la gente, para recordar por qué eligió vivir en el bosque. La aldea es el escenario del comercio, de la política, de las apariencias. Thoreau se siente como un extranjero allí. Observa, pero no participa. Es un recordatorio de que la verdadera vida no está en las calles bulliciosas, sino en la quietud del lago. El capítulo Estanques es una oda a la belleza del lago Walden. Thoreau lo describe con un detalle casi científico. Mide su profundidad, analiza su color, observa sus peces. Pero también lo describe con un lenguaje poético. El lago es para él un ojo de la tierra, un espejo del cielo. Es un lugar sagrado, un templo natural. Aquí, Thoreau nos enseña a mirar. No solo a ver, sino a mirar con atención. Apreciar los colores cambiantes del agua al amanecer, el reflejo de las nubes, la danza de los peces. La naturaleza no es un paisaje pasivo. Es un ser vivo que se comunica con nosotros si tenemos la paciencia y la sensibilidad para escucharla. Granja Baker es un capítulo corto pero significativo. Thoreau describe a una familia que vivía en una granja cercana. Eran pobres, pero parecían felices. No tenían muchas posesiones, pero tenían libertad. Thoreau los observa y reflexiona sobre la diferencia entre la pobreza material y la pobreza espiritual. La sociedad nos enseña a perseguir la riqueza como la clave de la felicidad. Pero Thoreau ve que la riqueza a menudo trae consigo preocupaciones, responsabilidades y esclavitud. La verdadera riqueza, dice, es tener tiempo para vivir, para amar, para contemplar. En Leyes Superiores, Thoreau explora su relación con la comida y la caza. Reflexiona sobre el vegetarianismo. Aunque él mismo pescaba y comía animales, sentía una atracción hacia una vida más pura, libre de la violencia de matar para comer. Es un capítulo donde el instinto animal y la aspiración espiritual luchan dentro de él. Esta tensión es muy humana. Todos tenemos deseos primarios, pero también aspiraciones elevadas. Thoreau no nos da una respuesta definitiva. Solo nos invita a ser conscientes de nuestras elecciones. A preguntarnos si lo que hacemos nos acerca a nuestra naturaleza más elevada o nos mantiene atados a lo más bajo. Brute Neighbors o Vecinos Brutales es un capítulo delicioso. Thoreau describe una guerra entre hormigas rojas y hormigas negras. Lo hace con un lenguaje épico, como si estuviera describiendo una batalla homérica. Es una sátira de la guerra humana. Si las hormigas luchan por instinto, nosotros luchamos por ideologías, pero el resultado es el mismo, muerte y destrucción. Pero también hay ternura en este capítulo. Thoreau observa a un zorro, a un ratón, a un petirrojo. Cada animal es un maestro. El zorro le enseña astucia, el ratón le enseña a vivir en el momento presente, el petirrojo le enseña la belleza del canto. La naturaleza es una escuela sin paredes. El capítulo La casa se calienta marca la transición del otoño al invierno. Thoreau describe cómo prepara su cabaña para el frío. Recoge leña, sella las grietas, se abastece de alimentos. Es un acto de previsión y de cuidado. El invierno es una prueba de autosuficiencia. Pero el invierno también tiene su belleza. El lago se congela, el bosque se cubre de nieve, el silencio se vuelve más profundo.
Toro aprovecha este tiempo para leer, para escribir, para meditar. El invierno es la estación de la introspección. Es cuando la naturaleza se retira hacia adentro y nosotros debemos hacer lo mismo. Visitantes de invierno es un contraste con el capítulo de visitantes de verano. En invierno, los visitantes son más escasos. Pero cuando llegan, la visita es más valiosa. Toro describe la alegría de compartir una noche junto al fuego con un amigo, mientras afuera la nieve cae. La amistad en el invierno se vuelve más intensa y significativa. Aquí hay una enseñanza sobre la calidad de las relaciones. No se trata de tener muchos amigos, sino de tener amigos verdaderos. Personas con las que puedas compartir el silencio, no solo las palabras. Personas que estén dispuestas a viajar a través de la nieve para estar contigo. En Animales de invierno, Toro continúa su observación de la fauna. Describe cómo los animales sobreviven al frío. Las ardillas almacenan nueces, los pájaros buscan refugio, los peces se hunden en las profundidades del lago. La naturaleza tiene sus propias estrategias para enfrentar la adversidad. Toro se identifica con estos animales. También él está almacenando sus recursos, no solo materiales, sino espirituales. Está acumulando experiencias, lecturas, reflexiones. El invierno es una metáfora de los tiempos difíciles. Y la naturaleza nos enseña que la supervivencia no es solo física, sino también mental y espiritual. El estanque en invierno es un capítulo técnico y poético a la vez. Toro describe cómo mide la profundidad del lago Walden. Descubre que es muy profundo, y que no tiene fondo visible. Esto se convierte en una metáfora de la mente humana. Por mucho que exploremos, siempre hay capas más profundas que descubrir. También describe la industria de la recolección de hielo. Los trabajadores vienen a cortar bloques de hielo del lago para enviarlos a ciudades lejanas. Toro observa esta actividad con ironía. La gente se esfuerza por conservar el hielo del invierno para usarlo en verano, pero el ciclo de la naturaleza ya se encarga de eso. Es un recordatorio de que a menudo complicamos lo que es simple. Finalmente llegamos a la primavera. El capítulo Primavera es una explosión de vida y esperanza. El hielo se derrite, la tierra se descongela, los pájaros regresan. Toro describe el deshielo con un lenguaje casi erótico. La naturaleza despierta de su sueño invernal. La primavera es la estación de la renovación. Toro nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad. Que después del invierno más duro, la vida vuelve a brotar. Es una lección de esperanza y de fe en el ciclo eterno de la naturaleza. En el capítulo final, conclusión, Toro nos da su mensaje más poderoso. No nos dice que todos debemos ir a vivir al bosque. Eso sería ridículo. Lo que nos dice es que debemos ser fieles a nosotros mismos. Que debemos seguir nuestro propio camino, aunque nadie más lo entienda. Si un hombre no mantiene el paso con sus compañeros, escribe, quizás es porque escucha un tambor diferente. Deje que marche al ritmo de la música que escucha, por más medida o lejana que sea. Esta es una invitación a la autenticidad radical. A no vivir según las expectativas de los demás. A encontrar nuestra propia voz. Toro nos insta a simplificar. A reducir nuestra vida a lo esencial. A deshacernos de todo lo superfluo. Simplifiquen, simplifiquen, repite. No necesitamos más cosas, necesitamos más vida. Más tiempo para estar presentes. Más tiempo para amar. Más tiempo para ser. Y finalmente nos da una de las frases más conmovedoras de la literatura: el sol es apenas una estrella de la mañana. Con esto nos dice que cada día es un nuevo comienzo. Que no importa lo que hayamos hecho ayer. Hoy podemos despertar y empezar de nuevo. La luz siempre está ahí, solo tenemos que abrir los ojos. Pero Walden no es solo un libro sobre la vida en el bosque. Es un libro sobre la conciencia. Toro nos invita a vivir despiertos. A no dejarnos llevar por la corriente. A cuestionar todo. A no aceptar las respuestas fáciles. A buscar la verdad por nosotros mismos. En un mundo que nos bombardea con estímulos, con publicidad, con noticias, con demandas constantes de atención, Walden es un oasis de silencio. Nos recuerda que tenemos el poder de elegir dónde poner nuestra atención. Que podemos apagar el ruido. Que podemos sentarnos en silencio y simplemente ser. Muchos críticos han dicho que Toro era un hipócrita. Que iba a cenar a casa de su madre. Que su experimento fue un privilegio de clase media. Que no era un verdadero ermitaño. Y en parte tienen razón. Toro no era perfecto. Pero la perfección no es el objetivo. El objetivo es la intención. Toro intentó vivir de acuerdo con sus principios, y compartió sus reflexiones con el mundo. La belleza de Walden no está en su perfección, sino en su honestidad. Toro no nos da un manual de instrucciones. Nos da un testimonio. Nos dice, yo lo intenté. Esto es lo que aprendí. Ahora tú tienes que hacer tu propio experimento. ¿Qué podemos aprender hoy de Walden? Muchas cosas. En primer lugar, la importancia de la desaceleración. Vivimos en una cultura de la velocidad. Queremos todo rápido, comida rápida, respuestas rápidas, éxito rápido. Pero Toro nos recuerda que las cosas más importantes de la vida requieren tiempo. El crecimiento de un árbol, la maduración de una idea, el desarrollo del carácter.
En segundo lugar, la importancia de la autosuficiencia. No me refiero a vivir sin electricidad o cultivar tu propia comida, aunque eso también está bien. Me refiero a la autosuficiencia emocional e intelectual. Aprender a estar bien con uno mismo. A no depender de la aprobación externa. A tener la confianza para pensar por nosotros mismos. En tercer lugar, la importancia de la conexión con la naturaleza. No es necesario mudarse al bosque. Pero sí salir a caminar, observar las estrellas, sentir el viento en la cara. La naturaleza nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que somos parte de un todo. Y en un mundo cada vez más artificial, esa conexión es más vital que nunca. En cuarto lugar, la importancia de la crítica social. Thoreau fue un crítico feroz de su sociedad. Denunció la esclavitud, la guerra, el materialismo. Hoy nosotros también debemos ser críticos. Cuestionar el sistema económico que nos explota. Cuestionar la tecnología que nos aísla. Cuestionar las narrativas que nos venden. Walden es un libro subversivo. Te invita a desobedecer. No a la ley, sino a la conformidad. A la presión social. A la tiranía de la mayoría. Thoreau escribió también un ensayo llamado Desobediencia Civil, que inspiró a Gandhi y a Martin Luther King. Su filosofía tiene un componente político muy fuerte. Pero al mismo tiempo Walden es un libro profundamente espiritual. Thoreau habla de Dios, pero no de un Dios religioso. Habla de un Dios que se manifiesta en la naturaleza, en la conciencia, en la vida misma. Su espiritualidad es intuitiva, personal, sin dogmas. Leer Walden es como tener una conversación con un amigo sabio y un poco excéntrico. Un amigo que te dice, deja de correr. Siéntate. Mira. Escucha. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo tu vida o la vida que otros esperan de ti? Cada vez que releo Walden encuentro algo nuevo. A veces es una frase que me golpea como un rayo. Otras veces es una idea que me acompaña durante días. Es un libro que crece contigo. Que cambia a medida que tú cambias. Por eso es un clásico. Porque no se agota. Porque cada generación puede encontrar en él un espejo de sus propias preocupaciones. En la era digital, Walden nos habla de desconexión. En la era del consumo, nos habla de simplicidad. En la era de la ansiedad, nos habla de paz. Thoreau murió joven a los 44 años de tuberculosis. Pero su voz sigue viva. Sigue resonando en los bosques, en las páginas de su libro, en la mente de quienes se atreven a leerlo con atención. Quiero terminar esta exploración de Walden con una reflexión personal. Creo que el mensaje más profundo del libro es que la vida no es un problema que hay que resolver, sino un misterio que hay que vivir. No necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos hacer las preguntas correctas. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que nos hace sentir vivos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad? Walden no es una receta para la felicidad. Es una invitación a la aventura. A dejar atrás lo conocido y explorar lo desconocido. A construir nuestra propia cabaña, aunque sea metafórica. A vivir con intención. A despertar. Así que, querido oyente, te invito a que tomes este libro. Lo leas. Lo subrayes. Lo discutas. Y luego hagas tu propio experimento. No necesitas ir a un lago. Solo necesitas preguntarte, ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? Y si la respuesta es no, ¿estoy esperando para cambiarla? Gracias por acompañarme en este viaje de más de 10.000 palabras a través de Walden. Espero que estas reflexiones te hayan inspirado tanto como a mí. Recuerda, como dice Thoreau, la riqueza de un hombre se mide por el número de cosas que puede dejar. No se trata de tener más, sino de ser más. Si te ha gustado este análisis, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario y compartas este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si quieres que analicemos otro libro clásico, dímelo en los comentarios. Hasta la próxima aventura literaria. Y no olvides, el sol es apenas una estrella de la mañana. Cada amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo. Vive deliberadamente. Vive con propósito. Vive tu propia vida. Este ha sido un viaje por Walden de Henry David Thoreau. Espero que haya sido tan enriquecedor para ti como lo fue para mí prepararlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y sobre todo, no dejes de soñar. Fin.